Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. A ver, ¿todo está bien? Sí, porque a veces yo dejo atrás bolsas y todo. Muy bien, yo soy natural, Ale, yo soy natural, ¿vale? Muy bien, mi emperador, mi emperatriz. Me ha sorprendido, Aries. La semana pasada fuiste puntero también y no me di cuenta hasta el día lunes, pero te entregué tu lectura bonus, ¿vale? Gracias por tu apoyo, corazón. Muy bien, mi querido Aries, yo voy a anclar lo que es en los comentarios un podcast que he hecho que es muy importante para mí que se vuelva viral, que es mi primer encuentro con un ovni, ¿vale? Yo lo voy a anclar. Apóyame, Aries. Mira lo que es el podcast. Apóyame, corazón. Muy bien, mi querido Aries. Cariño, he tenido lo que es un sueño revelador y lo quiero contar en todos los signos, ¿vale? Te cuento el sueño, cadena de oración. Cuando terminen, cadena de oración, porque este tipo de sueño cuando yo tengo es porque va a pasar algo lo que es para la humanidad. Entonces, yo he soñado que estaba en un sitio donde había una gran montaña, que no se podía ver lo que es el final. En esa montaña había un pequeño, era un perrito, ¿vale? Una perrita que estaba preñadita. Entonces, yo estaba acompañado con otra persona, pero no me acuerdo quién era la otra persona. Queríamos rescatar lo que es esa perrita preñadita, pero daba la casualidad que tenía miedo de bajar y al final se refugió en un pequeño agujero, se refugió. Entonces, luego yo he empezado a bajar con este compañero, que no sé quién es, y he visto que me percaté que había como si hubiera lo que es un entierro, ¿vale? Como en Perú lo llaman guaquerías o centros arqueológicos, de Egipto, de cualquier parte. Entonces yo me he emocionado y digo, uy, encontramos un tesoro aquí, encontramos un tesoro. Y cuando yo me he acercado, lo que he visto ha sido, se van a sorprender, era gigante, pero era la imagen de un demonio, cariño, que estaba encadenado, encadenado. Entonces, cuando yo me he asomado, ha reaccionado, pero no se ha podido lo que es liberar. Luego yo he dicho, nos tenemos que ir de aquí con mi compañero. Y yo he visto que este compañero ha querido descubrir más. Había como una bóveda y entonces habían tesoros. Este chico se ha dejado deslumbrar por el tesoro que había y entonces se ha metido. Yo le he dicho, no, no entres porque entonces puede ser que te pase algo o vas a liberar. Esto no tiene por qué liberarse. Y entonces yo he visto el rostro, he visto un personaje de cabello rubio, rizo, piel blanca, que me miraba y se sonreía. Entonces, cuando yo lo he visto completo, era mitad humano, mitad cabra, cariño, mitad cabra. Entonces, yo me quedé sorprendido y lo decía a este compañero, a este amigo que salga de ahí, pero no, se dejó deslumbrar por lo que había ahí, por lo que había ahí. Este personaje rubio de cabello rizo con mitad de cuerpo de cabra se ha acercado a hacerme daño. Entonces yo he cogido lo que es como una roca para defenderme, hemos estado forcejeando, he dicho la sangre de Cristo tiene poder y me he despertado. Entonces, ¿sabes cómo lo interpreto yo, mi querido Aries? Va a pasar algo muy influyente, muy importante, algo que puede ser muy negativo a lo que es para la humanidad. Y esto va a ser o en Occidente o puede ser también de repente lo que es en Norteamérica, ¿no? Porque yo me inclinaría más que es en Occidente. ¿Por qué? Porque los rasgos eran más de Occidente. Cuando yo digo lo que es Occidente, Europa, lo que es Europa. Entonces, puede ser que las cosas han estado calmadas, tranquilas, pero sin embargo va a haber algo que va a reactivar, la ambición va a reactivar a que pase lo que es un suceso muy importante en la tierra. Recomiendo cadena de oración. Esa roca inmensa, esa montaña que no había fin, es Dios, cariño. Dios nos quiere proteger. Esa perrita que estaba preñada es la humanidad que está indefensa y también la futura generación. Entonces, cadena de oración, ¿vale? Muy bien, mi querido Aries. Voy a sacarte lo que es una carta del oráculo. Sé que a lo mejor, mira, Richard, me da igual lo que pase con la humanidad. Pues tendría que importarte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo del oráculo. Me dice, la tribu. Para ti, mi querido Aries, es muy importante la familia, es muy importante el hogar. Es muy importante también posiblemente que exista algún tipo de reconciliación o tú me dices, Richard, en estos momentos estoy poniendo toda mi energía, todas mis ganas para poder sacar adelante la familia. ¿Te gustaría de repente reencontrarte con viejas amistades? ¿Te gustaría de repente reencontrarte con tu madre, con tu padre, con tus hijos? Estoy hablando también de personas muy importantes lo que es en tu vida, que está lo que es en la distancia. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, lo más importante es la familia, es el hogar. Voy a sacarte lo que es una carta guía, una carta consejo. Siento que quieres proteger a los tuyos. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de colgado. Tienes que estar tranquilo, tranquila, porque a veces siento, Aries, que te pones muy nervioso, muy nerviosa. Es muy importante que entres en contacto con Dios, con el universo, ¿vale? Entra en contacto, mi querido Aries. Noto, mi querido Aries, que a lo mejor de repente me dice, Richard, no sé cómo controlar lo que es esta situación, no sé qué hacer. Siento que muchos de vosotros inclusive están perdiendo como la fe. La fe, me dicen. Vamos a ver, corazón. También, mi querido Aries, tienes que hacer caso de tu propia intuición. Tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siento, Aries, que muchos de vosotros, posiblemente lo que te diga Pepito, Pepita, la Lupe, como que le toma mucha importancia. Hay personas que te van a traer información negativa. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las campanitas del sonido. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude. Muy bien. Yo, mi querido Aries, desde que he empezado la lectura, con los ojos abiertos, no te quería decir nada, pero yo he estado viendo como ondas de luz, ¿vale? Posiblemente puede ser que muchos de vosotros sienten la presencia espiritual. Puede ser de la familia, puede ser de repente que me dice Richard, siento la casa un poco cargado, o de repente tú sientes que alguien te observa o tienes muchas pesadillas. Siento, mi querido Aries, que tienes que ser un poco celoso o celosa, receloso, es la palabra, receloso o recelosa con tus propiedades, con algo de valor. Porque veo como que hubiera lo que es una roca, y en esa roca hay un pez y alguien te quita ese pez. Recuerda que los peces vivos es abundancia, es dinero. No vaya a ser, corazón, que sufras algún tipo de robo o simplemente, cariño, cuando tú firmes documentos, trámites legales, tienes que estar muy ojito, ojito. Veo también como una pirámide de joyas, cariño. Es muy importante que te recargues tus energías. Cómprate una pirámide de cualquier material. Lo pones lo que es en el sol para que se recargue de energía, o al costado de tu ventana o en un lugar donde llega la luz. Con tus manos abiertas lo vas a tomar al día siguiente, que lo dejas todo el día y te recargas de buena energía, mi querido Aries. No sé por qué siento, corazón, que en esta lectura hay presencias de energías. Siento que para muchos de vosotros posiblemente hay seres de luz que te están acompañando, hay seres de luz, corazón, que quieren entregarte algún tipo de mensaje, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esto ya parece una lectura bonus. Richard, ¿hoy hay canción? No, porque quiero contar lo que he soñado, ¿vale? Y me quita tiempo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Aries, mi emperador, mi emperatriz. Me sale lo que es la carta de la Reina de Copas. Siento, mi querido Aries, que vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva, corazón. Siento como que a lo mejor me dice Richard, siento algo dentro de mi ser, siento algo que va a pasar, o tú de repente, antes que esta persona quiera mentirte, tú ya vas a saber que ellos te están mintiendo. Tienes como un don, está despertando un don en ti, Aries. Entonces, haz caso de tu corazón, de tu intuición.
También, mi querido Aries, es muy importante que busques la luz, que busques claridad. Posiblemente tú, mi querido Aries, en estos momentos, puede ser por la ira, puede ser de repente por la cólera del momento, como que no quieres escuchar, no quieres entender. O de repente me dice Richard, no es que no quiero entender, no encuentro la manera de buscar una solución a un problema. La solución está a la vuelta, cariño. Entonces, suelta aquello que te está atormentando. Tienes que estar relajado o relajada. Busca tu paz mental, busca tranquilidad. ¿Para qué? Para que tenga las ideas claras, Aries. Para que tenga las ideas claras. La carta del sacerdote, uno más. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Hay personas, Aries, que vienen con esa energía o vienen de repente con esa actitud de querer juzgarte. Hay personas que a lo mejor de repente no se sacan el tronco que tienen en los ojos, pero sin embargo siempre están pendientes de tus errores, mi querido Aries. Es muy importante, corazón, es muy importante que empieces a creer en ti. Empieza a creer en ti. ¿Por qué te digo? Mira, tenemos la carta del sacerdote y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Existen personas, mi querido Aries, que creen tener la razón, que creen de repente, se sienten perfectos y perfectas, cuando esto no es así. Entonces, cariño, si vienen este tipo de personas, dile alto, conmigo no te metas, guapa, guapo, métete en los asuntos de tu vida. Así, cariño, tal cual, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Otro mazo que tenga más vida, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. La carta del 3 de espadas, cariño, veo que la persona de tu interés o la persona que tú estás pensando se siente mal. Algo ha pasado lo que es en su vida. Puede ser su conciencia. A lo mejor tú me dices, Richard, ese hombre o esa mujer no tiene conciencia, cariño. Lo está pasando mal. Está reflexionando. Está meditando, cariño. La carta del 7 de pentáculos. O quiere aceptar su error o quiere devolverte algo. O quiere aceptar su error o quiere devolverte algo. Cariño, a lo mejor yo qué sé, mi querido Aries, te regala un coche, un carro o un reloj, cariño, te dan la visa, te veo viajando. Te van a dar lo que es una sorpresa, ¿vale? Una persona que está reflexionando, está meditando. La carta del caballero de bastos. La carta del as de copas, cariño. Siento que las intenciones de esta persona son buenas. Hay una persona que quiere posiblemente que tú vuelvas a creer otra vez en él o en ella, o busca lo que es una reconciliación, o simplemente, cariño, ¿quién te dice a ti que una persona que está pasando una decepción, porque esto también puede ser para solteros y solteras, se va recuperando, encuentra a ti el gran amor de su vida, cariño, y pues simplemente te pide una oportunidad o empezar una relación juntos? Hay una persona, Aries, que quiere caminar contigo, que quiere viajar contigo, que quiere disfrutar toda su abundancia contigo, mi querido Aries. Siento, corazón, que inclusive hay personas que te van a apoyar lo que es en la parte económica. Cariño, es muy importante, mi querido Aries, por más problemas que tú tengas, tú tienes que pensar como rico. No pienses como gente pobre, piensa como rico, sea lo que sea tu situación. ¿Vosotros piensan que yo vengo de familia rica? No, cariño. Yo he vivido en casas de estera, yo he pasado hambre, yo no he tenido para la medicina. Entonces, pero la mentalidad, tú tienes que empezar a pensar como rico. Te recomiendo esto. Todos los días, aunque tú me digas, Richard, bueno, Richard, en estos momentos no tengo ni para comer. Da igual, tú empieza a visualizar como rico de que va a llegar la abundancia y verás que empieza a cambiar tu vida, ¿vale? Te aconsejo esto, corazón, con toda la buena intención del mundo. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Ay, por Dios, las cartas como han caído, cariño. Me dicen, corazón,
El amor, solteros y solteras, te va a llegar cuando tú cierres un ciclo de una forma positiva en un trabajo, en un proyecto. O posiblemente te va a llegar el amor en el trabajo, en el proyecto. No sé por qué siento, mi querido Aries, que a lo mejor de repente una persona que te preste dinero puede ser tu jefe, tu jefa, una persona con poder adquisitivo muy alto. Siento que esta persona va a querer hablar contigo o te va a expresar de sus sentimientos y tú te vas a quedar a cuadros porque cierras con la carta del colgado. ¿Cómo puede ser Richard? ¿Qué ha visto en mí? ¿Qué ha visto en mí este chico o esta chica, cariño? Ha visto belleza, ha visto fuerza, ha visto bondad. Eso ha visto en ti, corazón. ¿Qué pasa? Que un rico no se puede enamorar de nosotros, de verdad, sinceramente, cariño. Ha visto que tú vales oro, corazón. Muy bien, solteros y solteras, va a haber este tipo de propuesta o una persona. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor de repente esa persona es un extranjero o una extranjera? Tú haces un viaje, cariño, y yo qué sé, corazón, te da la visa, Muy bien. Muy bien, mi querido Aries. Vamos a ver, cariño, te voy a dar signos que me estaba olvidando. Libra, Aries, otra vez Aries, Sagitario, Acuario y cierras con un Escorpio, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Aries, que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver, la letra E, la letra F, la letra E otra vez. Hay una persona que quiere acercarse a tu vida, quiere recuperarte. La letra D y la letra V. Muy bien, cariño. Una carta guía, una carta consejo para economía, corazón. Vamos a ver. Por eso que no voy a cantar hoy día, porque quiero contar lo que he soñado. Entonces me va a faltar tiempo. Vamos a ver. Carta guía lo que es en economía para mi querido Aries. Carta guía lo que es en economía para mi querido Aries. Dos cartas. Me dicen, corazón, deja de preocuparte porque va a haber lo que es una propuesta, lo que es en la parte laboral. Tu economía va a empezar a mejorar o simplemente, cariño, vas a tener que tomar lo que es una decisión porque te viene lo que es una propuesta que te va a dar frutos. No te lo pienses mucho, cariño, porque las oportunidades llegan y así como llegan, se van. Bendiciones. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi emperador, mi emperatriz, mis consentidos. Ahora alguien va a hablar. A todo el mundo dices que son consentidos. Hipócrita. Porque un día me han dicho esto. Hipócrita me han dicho. A ver, que Dios Universo me ayude. Los Hitter High, los amo. I love you. Ah, mi querido Aries. Si hay personas que le interesan de repente escuchar mi tarot y hablan otro idioma, desde lunes yo estoy poniendo lo que es subtítulos en inglés, ¿vale? Ya sabes, cariño. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Aries, viene una oportunidad y esta oportunidad puede ser de repente de una persona de elemento tierra o puede ser de repente una oportunidad relacionada con la parte económica. Hay una persona, mi querido Aries, que en estos momentos no te habla. A lo mejor de repente vosotros tienen comunicación cero. Esta persona puede ser de piel blanca como también puede ser trigueño o trigueña. Cabello largo. Puede ser que se recoge el cabello. Alguno de ellos o de ellas puede ser castaño, negro o puede tener canas. Esta persona también posiblemente lo tiene dentro del trabajo o dentro del proyecto. Me dicen, hay una persona, cariño, como que quiere dejar todo, o posiblemente se está divorciando, o está terminando lo que es una relación, o va a hacer un viaje, o tú haces un viaje, y siento, cariño, que se encuentran dos almas gemelas se van a encontrar, mi querido Aries. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, inclusive puede ser, corazón, que a vosotros les separa una frontera muy grande, inclusive continentes. Vamos a ver. La carta del 6 de oros. Veo que esta persona viene para quedarse. Y cuando te digo lo que es para quedarse, posiblemente va a ser lo que es un proyecto, un trabajo, un negocio para que pueda sustentarse. Esta persona, cariño, viene con dinero. Ya estarás contenta y contento. Entonces, te voy a sacar más, ¿vale? Siento, corazón, que a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, puede ser que esta persona necesita personal, vosotros se conocen, te contrata y surge lo que es el amor entre ustedes dos. Yo lo que siento, mi querido Aries, el amor no lo tienes en tu zona de confort. El amor es un extranjero, cariño, o una persona que está viviendo mucho tiempo fuera. Entonces, corazón, has nacido en el lugar equivocado, cariño. Tienes que hacer más viaje, ¿vale?
Te recomiendo que hagas más... Me quedo sin voz, por Dios. Richard, eso te pasa por no cantar. Te recomiendo que hagas más viajes. Haz más viajes si puedes. O simplemente, cariño, yo qué sé, corazón. Ahora el internet lo puede todo. ¿Quién te dice a ti que a través del internet conoces al gran hombre de tu vida o a la mujer de tu vida? Pero tu destino no veo que está donde tú estás. O tú tienes que hacer viaje por placer, por trabajo, o el destino te va a llevar a otro lado. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Comparte.